Idealizado o no idealizado, Benito Juárez es una de las figuras más importantes o una de las figuras más sobresalientes en la historia de México. Hay una, y esto podría parecer banal, pero hay una gran cantidad de calles, de plazas, de parques, de espacios públicos que llevan su nombre. Esto no significa sino esa grandiosidad de la imagen que se tiene de Juárez. Pero, ¿qué hay dentro de ese proceso de vida de Benito Juárez? Está el hombre, por supuesto, está el político y está el mito. La Nocturna. Lo recibimos con muchísimo gusto. Hoy analizamos la figura de Benito Juárez, presidente de México, y que muriera en funciones, ¿no? Precisamente por, ya estaremos platicando con los invitados, aparentemente por angina de pecho, o bien, bueno, que la angina de pecho es un problema cardíaco, o bien por un posible envenenamiento. Son las teorías que se manejan, ya nos platicarán, pero recibo con muchísimo gusto al doctor Fernando Vázquez Alanís. Doctor, muchas gracias. Gerardo, qué gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí. Doctor Francisco Sánchez, politólogo, muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación, Gerardo. Gracias que están aquí. Sí murió de... Bueno, tenía angina de pecho, Benito Juárez. Ese es el parte oficial. Es el parte oficial, la versión ¿verdad? oficial que murió de angina de pecho. Así vienen todas Pero sus hay biografías. algunas versiones que señalan que fue envenenado. Sí, Francisco Moreno es el que Francisco lo maneja. Moreno. En No su me da libro. mucho Francisco Moreno, pero sí, bueno. Es, digamos que forza la historia para decir incluso que es un veneno que cumple ciertos días y la verdad es que no coinciden las fechas. Por eso hay bien. muchísimas Francisco dudas. Martín Moreno. Francisco darlo Martínez completo Moreno, al sí. auditorio, Sí, ¿verdad? sí. No coinciden las fechas y es una de las críticas que le hacen más fuertes a ese libro donde trata ese tema. Sí, bueno, incluso él lo retoma porque ya esto se manejaba desde antes, pero Sí, sí. lo retoma de los trascendidos, ¿no? Y le da esta forma novelada. Pero bien, centrémonos sobre la figura de Juárez. ¿Qué les evoca en un primer término la figura de Juárez? Así como hacer una... pues es muy difícil englobar la vida de un hombre en una aportación, pero en una primera impronta. Yo diría tres frases, Gerardo. Fue un ejemplo de superación en la vida, Ajá. un modelo de líder político, Modelo de líder un modelo político. a seguir Sí. como líder político. Y tercero, es un símbolo de amor profundo a México. Ajá. Porque como hombre, realmente podemos decir, el hecho de haber salido de la clase social más baja, de ser un niño inmigrante, de haber caminado 70 kilómetros, como lo dicen sus biógrafos, en un solo día, de Guelatao a Oaxaca, e iniciar toda una vida de esfuerzo, de superación, demuestra realmente la voluntad y el esfuerzo que puso para hacerse un hombre. Fue el primer abogado de Oaxaca, el primero que, aún sin haber hablado español, sin hablar español a los 12 años, Ajá. se recibe como Él era de origen primer abogado. zapoteco. Él era de origen que zapoteco. en Oaxaca está la comunidad mixteca y la zona zapoteca. Y lo más interesante aquí es que vivía en la zona más alta de la Sierra de Ixtlán. En la sierra, Así que en tiene la que Sierra de bajar. Juárez. Hoy Sierra de Juárez. Juárez. Tiene que bajar de lo más alto de la sierra. Entonces, ya como hombre, decir, bueno, si él fue un huérfano, que su tío, que sustituyó a su padre, le decía, debes de buscar un futuro, y él se fuga. Y entonces como hombre, de ese deseo de querer ser alguien, se fuga de Oaxaca y de Ixtlán y llega a Oaxaca, y ahí vemos cómo el hombre que está decidido a dar adelante lo logra. Eso es lo que se refiere como hombre, primer abogado después de haber sido una persona de lengua zapoteca. Bien, doctor Que ya es un mérito. Francisco Sánchez, una primera impronta, una primera idea de lo que venga. En primera instancia son los recuerdos de la propia escuela, ¿no? Sí, ¿no? Las enseñanzas que tenemos sobre la historia de Juárez es central para todos los mexicanos, pero ya acercándonos a la figura, pues esa tenacidad para seguir su destino, su sueño, él recuerda, si uno lo revisa, la forma de llegar de los romanos a los grandes cargos es desde abajo. Diputado local, regidores en existía la ayuntamiento, meritocracia. Bueno, no, quién sabe si existiera pues la sí. meritocracia, ¿no? Pero
Él lo hace. Él lo hace. Diputado, regidor, juez civil, diputado local, diputado federal, gobernador un tiempo y luego diputado federal. Va recorriendo los caminos hasta llegar a la presidencia. Bueno, presidente ministro de la Justicia. Suprema Corte de Justicia. Y de ahí a presidente, bueno, pues ya nos habla de esa larga carrera y preparación que tiene y parece tener este sentido de predestinación, ¿no? En él, a cumplir una especie de tarea que a lo mejor algunos no estarán de acuerdo, pero él lleva su visión a la práctica. Para irlo situando en tiempo, en momento, en contexto, el momento histórico que le toca vivir a Juárez, ¿cuándo empieza a tomar determinaciones o está ya en posición de influir sobre la vida y la política de México? Ese contexto histórico. Esa pregunta es muy buena por esto, porque Juárez nace cuando el país todavía era la Nueva España. Ajá. O sea, Juárez empieza a tomar edad y a tomar estudios y todo cuando termina la independencia de México. Sí. Entonces, ya para 1834, que Juárez ya es un abogado. Que este país estaba desbaratado. Estaba desbaratado, no tenía una congruencia, no tenía un orden. Justamente en ese año es cuando, 1834-1835, es cuando cambia el sistema federal con el que se inicia el país al sistema centralista que pone justamente Santana. En ese mismo año, 1834-35. Y entonces le toca a Juárez de alguna manera entender que había que hacer una patria, porque no estaba, había que hacer una nación, no había nación. Entonces él empieza a crecer sabiendo que está en Oaxaca. A ver, doctor, hablemos un poquito, sé que lo interrumpo, pero desgreguemos un poquito. ¿Qué es hacer una nación? Ahí es muy interesante. Hacer una nación es primero juntar las culturas que existen y poderlas ligar, poderlas utilizar esos puentes, crear esos puentes entre para todos un sentido de cohesión, de identidad. Totalmente. En un país. Para sentirnos México. Sí, porque hay una frase muy sabia que dice que antes de Juárez era un grupo, una serie de grupos antagónicos. Sí. Después de Juárez, la patria. Porque ya todos los grupos que existían en el país, los zapotecas, como tú lo explicabas, los mixtecas, ya se sienten parte de una sola nación. Y antes no. Antes se sentían parte de la nación dominada por los españoles que finalmente siguieron el mismo plano, aun independientes o no. Es algo muy importante entender que Juárez vivió siempre en un estado de la República, hasta antes, después de ser presidente, pero toda su vida la llevó en un estado como nosotros, en una parte del país. Entonces la pregunta es, ¿era nación México? No, era una división entre liberales, conservadores, entre gente que buscaba el poder, entre el clero, el ejército, que querían mantener sus mismos privilegios que tenían antes en la propia colonia. Sí. Entonces, a Juárez, el momento histórico de la respuesta a tu pregunta es la construcción de la nación. Le toca el momento histórico de construir la nación mexicana. En ese construir la nación mexicana, doctor Francisco Sánchez, ¿qué estaba en el entorno? Ya hablábamos de estos grupos de confrontación, pero también estaba el asunto de la intervención francesa. Previo a eso, creo que hay que regresar a un momento cuando él logra ser gobernador, que es cuando cae Paredes Arrillaga, porque no quería declarar la guerra a Estados Unidos. Cambian el gobierno y él sube en Oaxaca como gobernador. Y tomará las riendas del Estado y le tocará en su momento decir que las tropas de Oaxaca se quedan en Oaxaca para defender el territorio, porque recordamos que el gobierno lo tenía Santana. Sí. Que no era cualquier cosa. Sí. Claro, y al terminar la guerra hay un sentido hay un sentido de debacle nacional y una urgencia por construir esa nación. Y es ahí donde aparecen estos líderes que formarán la reforma, que vendrán de todas partes del país para formarla, y es el momento donde se convierte primero en diputado federal. Y ahí entra el escenario nacional y ahí se empieza a ligar con estos otros personajes que van a llevar el proyecto del Partido Liberal a su máxima consecuencia. Primero con las leyes de reforma, que todos creemos que esas son ya con la Constitución, aparecen un poco antes de la propia Constitución. Y que van a marcar la pauta del bando republicano y liberal, habrá que decirlo, porque tenían esas dos características. Y precisamente eso va a llevar a la guerra de reforma, que nos va a meter en una serie de problemas, porque luego los generales tienen que pedir dinero para
para mantener esta guerra, y terminamos endeudados, y ahí nos vamos a meter después en el problema de la intervención francesa por tema de dinero. Yo quisiera regresarme, Gerardo, si me permites. Sí, adelante, doctor. Cuando hablas del Juárez el político, justamente lo decía Francisco, fue gobernador y fue un gran gobernador, porque a él le tocó crear las escuelas normales que no había en Oaxaca, hacer los caminos y modificar esta idea de gobierno del Estado. Primero remodela el Palacio de Gobierno, hace caminos para llegar a Oaxaca. Comunica a Oaxaca. Que a él le tocó. Y luego viene este desarrollo de las minas, de crear empleos. Y sobre todo crear empleos muy avanzados para su tiempo, crear empleos para las mujeres. Porque empieza un poco a crear esas cofradías de hacer artesanías y de toda lo de la alfarería y todo aquello que en Oaxaca pues se daba de manera muy distinta, y Juárez de alguna manera trató de ordenarlo, ¿no? Lo que hoy se llaman las industrias culturales. Exactamente, las industrias culturales. Sí. Fíjate cómo ahí se busca esa relación entre lo que hace la gente para que el Estado les pueda ayudar. Sí. Y eso finalmente crea una sociedad pues que genera su propia riqueza, que encuentra un nicho de trabajo. En fin, fue un gobernador honesto. Ahí empieza también esa tarea de forjarse la imagen de político, ¿no? Porque recordar, Francisco, fue primero gobernador interino y luego fue electo. Y luego fue electo. Después de 2 años de haber sido interino, es electo por los propios oaxaqueños. ¿Cuáles eran los grupos antagonistas de confrontación en ese momento que le toca ir desarrollándose como político a Benito Juárez? ¿Liberales, conservadores? Ahí era un poquito todavía, Francisco, la idea de los centralistas y los federalistas. Porque le toca todavía esa década de 1840, 1850, en donde Santana había puesto la República Central y los estados los convirtió en departamentos. Entonces, obviamente, los estados no querían, pues no aceptaban regresar a ser una parte de un reino, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos, al ser departamentos, todavía le toca siendo diputado local, justamente la primera iniciativa que hace Juárez siendo diputado local es que se reconociera a Vicente Guerrero como el que logró el final de la independencia mexicana. Y hace crea el municipio de Guerrero-Titlán como diputado local. O sea, volvemos a lo mismo, crear la nación mexicana. Bien, trabajó mucho en eso, ya dimos una primera idea. Si les parece, ahorita seguimos abundando. Vamos a hacer una pausa, doctores, y regresamos. Doctor Francisco, doctor Fernando Vázquez Alanís. Hacemos la pausa, regresamos, estamos en la nocturna, la figura de Benito Juárez. Bien, si le damos secuencia a esta historia, nos la hemos llevado en ese primer momento en que Juárez empieza su preámbulo político, ¿no? Hasta llegar a consolidarse como gobernador. En ese momento analizábamos ahorita, o comentaban el doctor Fernando y el doctor Francisco, cuáles eran las circunstancias históricas que estaban en pugna en México, ¿no? Además, cuáles eran las condiciones de México, un México desbaratado sin identidad. Si avanzamos un poco más en el contexto histórico de Juárez. Bueno, el siguiente punto creo que es precisamente cuando llega a ser presidente, ¿no? Que formará con ahora sí que con los liberales el gobierno, con Monfort, pero ya con la idea de las leyes de reforma y la necesidad de crear una nueva constitución, la del 57, que ahí donde se van a plasmar estas leyes que básicamente son separar Iglesia-Estado, que las funciones del Estado sean unas, las funciones de la Iglesia sean otras, quitar el fuero, la igualdad ante la ley de todos. Y esta situación, cuando Monfort se niega a ratificarla,
Ajá. Y dada la ausencia de los que seguían en la línea de sucesión, el que tomará el poder será Juárez, porque Comonfort se va con el bando de Zuluaga, como conservadores que se levantan bajo el lema de fuero y religión, sí, para defender la visión conservadora, y ahí se desata este gran conflicto, ¿no? La guerra de reforma, que va a estar por un lado en la presidencia Juárez y por el otro lado Zuluaga. A mí me gustaría dejarlo... Antes, Sí. permítame, doctor Fernando Vázquez, el concepto de liberales en ese momento venía de dónde, o se había posicionado como, o qué significaba. El concepto liberal políticamente hablando, se ¿no? crea en Europa. Perdón, lo digo esto porque Sí, está sí. muy manoseado. Sí, sí. El Es que asunto, ¿no? hay el liberal económico y el liberal político, ¿no? Tienen las mismas raíces. El hombre nace libre y tiene una serie de derechos fundamentales, como el de la vida, la libertad, la propiedad. Se cree que es un ser racional y gracias a esta racionalidad puede ir avanzando. Y en ese camino la educación es un elemento central. Está el liberal económico, que coincide en algunos puntos. Por ejemplo, el Estado es visto como el agente enemigo, el gobierno. Ajá. Y entonces hay que hacerlo pequeño, hay que evitar que crezca y dejar al mercado que funcione completamente solo. Ese liberalismo no es el que está presente en Juárez. El liberalismo de Juárez es el liberalismo político, sí, que habla del progreso, de la transformación, gracias a esta capacidad de las personas, y que se identifica en ese momento más con el individuo. Y ya después se mezclará con la idea del grupo, y entonces se moverá ese liberalismo político hacia la izquierda, bien, porque buscará la igualdad más que el deseo de libertad. Y entonces lo vemos en estas leyes. Están hablando de liberar al hombre de las ataduras que tenían en el modelo colonial y que seguía persistiendo, como era la iglesia, la institución del ejército, la idea de figuras muy autoritarias que trataron de dominar el país y que nada más lo habían dejado en el caos. Entonces, doctor Fernando Vázquez. Para poder entender cómo llega Juárez a ser presidente, hay que regresarnos a ese año de 1859, cuando llega justamente a ser presidente, pero afuera de Palacio Nacional, y toma posesión en Guanajuato, a Salto de Mata. O sea, llega a ser presidente sin ninguna ceremonia como la hay ahora, ni sin ninguna elección así cerrada o no, a unos días que de la elección sube, no. Él sube a campo traviesa, sube en plena país dividido, en donde el ejército liberal, ya estando afuera de, pues en Guanajuato le toman la protesta, pero llega a Guadalajara y la obligan a matar. Y es cuando viene Guillermo Prieto, aquella frase por eso de un 14 de marzo, dice: soldados, los valientes no asesinan. Sí, claro. Que ahí En pleno Palacio Nacional, en pleno Palacio de Gobierno de Jalisco. A lo que quiero decir es que coincide mucho con lo que tú dices. Es el político, más que todo, y que las circunstancias que vive lo hace todavía a ser más grande. Ajá. Porque es presidente de la República desde el primer día, insisto, sin ningún 5 de presupuesto y sin ningún gobierno que lo respalde, sino de él solo en un momento difícil llega a ser presidente, y así se sostiene 15 años, que también podríamos hablar de eso. Pero lo más importante es que le toca a él situarse en tiempos muy difíciles y sale avante. Además tenía la fuerza para hacerlo, ¿no? Tenía la entereza para hacerlo. El hombre, y además posiciona, establece su posición, su consideración del poder, su apreciación del poder de una manera muy clara. Los primeros 3 años que es presidente, Gerardo, del 59 al 61, fueron totalmente de pura guerra. Y totalmente fuera de Palacio, incluso vive un exilio, sale a Nueva Orleans, sale afuera, y luego regresa por Veracruz, y es cuando hace las leyes de reforma. Pero realmente es imponerse a situaciones adversas, una tras otra, y en todas ellas salir victorioso. No en todas salió victorioso, obviamente. Vimos, por ejemplo, en la reforma, tú lo comentabas, cómo él sufrió mucho al ver el número de bajas de su gente más cercana. Muere Melchor Ocampo,
muere Santos degollado. Santos La gente degollado. que más lo defendió fue la gente que murió en sus primeros años de gobierno. En los malos momentos, hablando del destierro, de cuando viene acá a Monterrey también y establece la presidencia por acá en Nuevo León o en Monterrey. Ese es otro dato interesante también todavía en esa misma época, porque Juárez tenía 58 años cuando llega aquí a Monterrey en 1864 y se queda, aquí es donde recibe la noticia de que ya había llegado Maximiliano al país, aquí en Monterrey, en 1864. Y es otro dato que conviene en este programa recalcar mucho, que fue el único presidente de la República que convirtió a Monterrey, Nuevo León, en capital del país. Ajá. De alguna manera lo fue, fueron 5 meses de estancia aquí en México, aquí en Monterrey, en la esquina de Escobedo y Padre Mier. Vale la pena Ahí está una recordar placa. la fecha. Fíjate, ese lugar ahora es una farmacia Benavides, pero en realidad era la sede del Palacio de Gobierno antiguo. Era la Botica de León, lo que fue en otro tiempo la Botica Sí. de León, de la familia Bremer, y que fue Palacio de Gobierno hasta 1901. Ahí vivió Juárez, ahí estuvo, ahí convivió con nuestra gente, y es el primer presidente que nombra a Nuevo León o vive en Monterrey la presidencia, la capital de la República. Conviene, Bien. va en esta etapa. Y ahora que citamos el segundo imperio mexicano, ¿no? Maximiliano de Austria, la relación, bueno, no había relación por supuesto, ¿no? Pero esta confrontación entre una figura eminentemente nórdica, una figura 1,90 medía Maximiliano, ¿no? Venía con toda esa pomposidad, venía con todas estas costumbres, pues decimonónicas, pero de la monarquía en ese momento, versus la figura de Juárez, que pues era una figura indígena, una figura, y que había un desprecio casi podría considerarse natural entre ambos, ¿no? Y queda claro una cosa, antes de entrar ya en lo Maximiliano, que cuando llega Maximiliano, ya había agotado todos los recursos por la vía diplomática, ya había enviado a Manuel Doblado, a su embajador, para que España e Inglaterra estuvieran de acuerdo. La única que no estuvo de acuerdo fue Francia, sí, porque ahí quedó muy claro, era un afán colonialista, ¿no? Y como tú dices, era de imponer su voluntad y de imponer su dominio en México. Y ahí Juárez trató hasta lo más posible de evitar eso, pero fueron ya las fuerzas retardatarias, fue el grupo que llevó Juan N. Almonte hasta Miramar y fue el que le pidió que llegara. Y obviamente sí, hay un enfrentamiento de modos de ver, ¿verdad? De ser otra vez parte de un reino europeo, Ajá, cuando fue todo por lo que luchó nuestra gente, pues, de independizarse, y luego volver a una invasión completamente ilegal, ¿verdad? Y tener Juárez que enfrentarla y superarla. Hay otra frase, no la dijo Juárez, pero la dicen muchos históricos, personajes de la época que escribieron la historia, que decían, el mar nos mandó una cabeza, una corona, para ceñirla en las sienes de Maximiliano, y Juárez devuelve al mar la corona y la cabeza. O sea, tuvo esa fuerza Juárez, ¿verdad? De expulsar a Maximiliano y de acabar con esa arrogancia, como dices tú, ese enfrentamiento de razas. Sí. Y a favor de México lograr finalmente el triunfo pues del país, ¿verdad? Frente a una invasión ilegal, incorrecta, indebida. Lo que es un momento doloroso, bueno, haciéndome un poquito al margen de este tema, es la figura de Carlota, ¿no? Que le sobrevive una gran cantidad de años y que prácticamente pierde la razón, ¿no? Muere Pero hasta bueno, 1927. Sí, fue una cantidad de años increíbles. Y ella viaja a Francia a buscar el apoyo de Napoleón. Es correcto. Cuando Y es con el Papa, fusilado, sí. y cuando es fusilado Papá Maximiliano, ¿no? y- Con Mejía y Miramón, Sí, las Muere 3 muere Ms. con los dos. Con los muere, dos, muere. Las 3M. las 3M. Perdón, adelante. Retomando el tema de las razas para contextualizar más, es un proyecto de raza lo que busca Napoleón III. Ese será. Hay ideólogos con él que crean la noción de raza latina para incluir a Francia en América, porque Ajá, son las razas que provienen de la lengua romance, ¿no? Y tenían la concepción que las siguientes guerras que se iban a dar, porque era algo connatural la guerra en esa época, o así se veía, sería contra los germanos y contra los anglosajones.
Y el proyecto es detener al avance americano en nuestro país, colocarlo como una barrera al avance sajón para proteger a la raza latina. Sí. Ese es el proyecto que trae este personaje de Napoleón y que logran convencer al incauto, y habrá que decirlo, Maximiliano, porque le hicieron creer que el pueblo lo amaba, le llevan cartas. Creo que es muy condescendiente con Nepomuceno Almonte, ¿no? Y decir, es el hijo de Morelos el que ahora va a jugar contra la patria, y que es el encargado de traerlo. Y aparte es el encargado de meternos en problemas, porque es uno de los que firma por ahí un acuerdo, ¿no? de préstamo que se hizo a los conservadores, que es causa del reclamo de los franceses, que, como bien dice, venían por el país. Ajá. El dinero en realidad no les importaba, querían conquistar el país para establecer su barrera contra los americanos. Que por cierto, Estados Unidos quedó muy agradecido de que tuviéramos que tuvieran en México ese parapeto para que no llegara. Y ahí Juárez cómo se cuida para la historia, nunca permite de ninguna manera que quede pues así turbio, así que quede simplemente se fue, ¿no? Se fue, pero se fue derrotado el país, se fue exterminado. Se fue ido, Francia, dirían en el rancho. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa. El doctor Sánchez, doctor Vázquez Alanís, vamos a hacer una pausa, estamos en La Nocturna platicando, creo que de manera bastante agradable y atractiva sobre la figura de Juárez. Regresamos a La Nocturna. El desfile del 20 de noviembre, pero ya los querían desarmados, entonces por eso lo vuelve cívico-deportivo, sí. ¿No? Ya no el militar del 15 de septiembre, ¿no? Pero bien, retomando el tema, gracias que sigue con nosotros en La Nocturna, retomando el tema de la figura de Benito Juárez, las leyes de reforma, la trascendencia de las leyes de reforma y de separar el Estado de Iglesia del Estado. Iglesia del Estado. No sé, Francisco, si consideras conmigo de que realmente esto de la ley de reforma era algo que estaba pendiente en la historia nacional. O sea, porque México estaban las tres garantías, sí, que obligaban a que México fuera católico. Exactamente, pero estaba pendiente por una cosa muy sencilla, porque todavía los grandes mandos de México hasta ese momento los tenía el clero y el ejército, ajá, que eran los mismos mandos que tenía durante la época colonial. No se le habían quitado. Ya era una república federal con 3 poderes, con un gobierno nacional. Y aún así, todavía estaba la estructura. El clero era el todopoderoso, el ejército estaba por encima de todos. Aún con la ley Juárez, que ya existía desde 1856, todavía estaba todo eso pendiente. Entonces, era un movimiento nacional o un movimiento ideológico que estaba en todo el país, de decir, bueno, vamos a poner en orden aquello que estaba todavía pendiente, que no había, ajá, sido puesto en la estructura nueva del país. Ese término de Estados Unidos mexicanos nos hizo mucho ruido, nos costó mucho, porque no era algo tan directo a nosotros, no había ni estados, no es cierto. México no tuvo estados antes. Pero era un visionario, ¿no? En ese momento. En ese momento, en 1824, como que encajó ahí para poner orden y que ya no viviera ningún príncipe europeo, ajá, que quería volver a venir, y tampoco lo dejamos. Pero a lo que yo me refiero es que la reforma puso en orden un Estado nacional, estrictamente con sus categorías, ¿no? Entonces, con 3 poderes que formaban el poder de la nación. Pero, ¿qué pasa realmente con este movimiento de la reforma? Que ellos lo que buscaban era también el liberalismo. Ellos lo que buscaban era los derechos del hombre. O sea, la causa de la nación era defender los derechos, defender la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de imprenta. Entonces, ese movimiento de la reforma es un movimiento que pone en orden las cosas y hace a México
independiente realmente. Por eso se dice que Juárez es el segundo libertador de México. Y el tema del federalismo también. Porque es el que le da las libertades y hace plenas las leyes, las constituciones, tanto la de 1824 como la de 1857. Doctor Sánchez. En el tema del federalismo, pues nos inventamos primero el federalismo y luego tenemos que aprender a ser federales porque, recordemos, hay movimientos separatistas que no entienden cómo es este juego de ser federal. Yucatán es uno de ellos. Sí, bueno. El problema también con Zacatecas, que luego dividen Aguascalientes en Castigo, Santana, ¿no? El propio caudillo de acá de nosotros, Vidaurri, que fusionó dos estados y se adueñó de la frontera y de las arcas de las aduanas que aprovechaban todo lo que los americanos de los confederados nos introducían por el estado para obtener dinero, ¿no? No lo entendíamos y Juárez es uno de los primeros en entenderlo y darle forma, ¿no? Ya cuando empieza a funcionar el sistema, una vez que se ha derrotado completamente al imperio y que el único bando que está en pie será el bando republicano y específicamente los liberales. Y de ahí vamos a empezar a construir esta idea de nación. Y decíamos, empezó con caminos en Oaxaca, pero siguió con ferrocarriles en el centro del país. Y de ahí, Porfirio Díaz continuará uniendo al país. Que es su gran logro. Es la integración. Díaz, ¿no? La integración de un territorio muy amplio, muy grande. Conectar México. Conectar México con muy distintos Méxicos que había. Inclusive en idiomas, en empieza la lenguas. Educación, recordemos, ¿no? Ahí empieza el modelo de educación que empieza a expandirse un poco más ya hacia la población. Y habrá que decirlo, la generación que lo acompaña es una generación de personajes muy educados, con un alto nivel, grandes escritores que fueron a las guerras, ¿no? Altamirano, Guillermo Prieto, José María Iglesias. Son personajes con un alto nivel. Es el movimiento de la reforma, volvemos a lo mismo. Ellos querían que se pusiera en orden y que realmente existiera el Estado mexicano, tal cual como debía de ser un Estado de un país libre y soberano. Perdón. No eran hombres, eran gigantes. Sí, era un momento en que se podía crecer a esos niveles. Ahorita tal vez nos perdamos como si yo fuera gigante, ¿no? Pero quien es realmente aporta de manera importante, ya difícilmente se nota. Fíjate cómo en Europa muchos padres de familia le pusieron a sus hijos Benito Juárez, que es el caso de Mussolini, que se llamaba Benito Juárez Mussolini. O sea, un país de América le enseñó a los europeos cómo podía ser realmente libre. O sea, algo muy aunque Benito Mussolini fuera un dictador. Aunque él fuera un dictador, sus padres le pusieron Benito Juárez a él, un Benito Mussolini, lo pasamos en la historia nada más como Benito Mussolini, pero su verdadero nombre, el nombre completo con el que fue registrado fue Benito Juárez Mussolini. Y eso nos muestra cómo un país de América, que fue México, le enseñó a escala universal que la dignidad de ser un país libre te permite evitar cualquier invasión de cualquier país. Te permite luchar por tu soberanía y evitar que ningún otro país venga a quererte poner las reglas cuando tú tienes las tuyas, cuando tú ya eres un país libre y soberano. Bien, a mí lo que me resulta muy, muy interesante es esta formación del sentido de nación, esta formación de la cohesión y la identidad de formar nación, ¿no? Juárez fue un precursor, desarrolló bastante el sentido de nación, luego viene Porfirio Díaz y continúa con su proyecto, ¿no? Pero platíquemos un poco de esto. Ese México desbaratado que luego se une en un México que hoy se reconoce como México, ¿no? Bueno, la primera vez que suena el himno nacional es en Puebla. Bueno, pues suena con Santana, ¿no? No, pero ya la versión corta donde ya no aparece Santana, ¿no? Es con en la batalla de Puebla. Se empiezan a crear estos símbolos, ¿no? La bandera ya empieza a tomar la forma que más o menos conocemos con el águila desplegada. Los colores empiezan a tener otro sentido, no los sentidos originales que tenían, ¿no? El rojo es la sangre, el verde es la esperanza, el blanco ya no tiene que ver con la iglesia. De hecho es todo lo contrario. Empiezan a surgir estos símbolos y aparte el reconocimiento de los propios hombres que estuvieron en esa guerra porque se están moviendo de un lado a otro en la patria. Están viajando y reconociéndose como tal. El principio de la historia patria, Gerardo, la podemos basar en ese 1821 que decía Francisco de Iguala, el plan de Iguala, en donde nace la bandera
la bandera nacional. Y sí, nace ya con su escudo y todo, pero en realidad trató de sustituir aquel estandarte de la Virgen de Guadalupe que Juárez escogió, que Hidalgo escogió en la independencia. Pero son 30 años nada más, es un tiempo demasiado corto para decir, oye, ya desde la independencia a lo que es la Constitución del 57, tener ya todo un sentido de nación, era un tiempo demasiado corto. Sí. Sin embargo, Juárez lo logra, a pesar de ser 4 décadas, 30, 40 años, ante una invasión extranjera, vuelvo a lo mismo, los momentos difíciles fueron los que hicieron a Juárez, y los momentos difíciles finalmente fueron los que hicieron la historia de México. No, y un hombre, pues yo creo que es sumamente inteligente, porque si algo une a los países, y esto lo seguimos viviendo, es el tener un enemigo fuera, ¿no? En ese momento, un México desarticulado, bueno, pues era vulnerable pero Benito Juárez, creo, ustedes me lo confirmarán, sabe aprovechar ese momento. Y el gran mérito de Juárez, vencer a ese enemigo, sacarlo del país. Por supuesto. Y construir de la nada un ejército, porque en el sitio de Puebla, en el sitio de Puebla más bien, que es un año después de la batalla, desaparece el ejército de la Reforma, es derrotado. Sin embargo, ahí vemos a estos oficiales que les prometen irse, no estar en la cárcel si renuncian a defender al país y firman, y ninguno de los 500 oficiales firmó. De hecho, varios escaparon, Porfirio Díaz entre ellos, y continuarán la guerra y levantarán ejércitos en otras partes. Y el norte va a ser uno de los principales en nuestra zona. Batallón Cívico 1 y 2 de Nuevo León, rifleros de Galeana, los cazadores de Galeana, los rifleros de lanceros de Linares. Hay una batallón de supremos poderes que es de Coahuila, surgen de esta zona. Y además tenemos una ventaja, eso habrá que decirlo, los americanos nos proveyeron de rifles Winchester. Bueno, sí. Aquí hay que agregar los nombres, Gerardo, ya con esa explicación tan buena de Francisco, de decir, oye, ese ejército fue dirigido por gente nuestra. Sí. Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, José Silvestre Arramberri, fueron realmente Juan Suazua, ellos fueron los grandes generales de Juárez. O sea, inclusive, si podemos decir, a la cabeza, Mariano Escobedo fue el que ordena el fusilamiento de Maximiliano. Entonces, el brazo armado de Juárez para vencer a los franceses fue Mariano Escobedo. Y el brazo armado también para vencer a los conservadores lo fue Zaragoza, y Suazua y Arramberri. O sea, que con gente de Nuevo León, Juárez pudo ganar la guerra de Reforma, y con gente de Nuevo León, Juárez pudo sacar al país a Maximiliano. Hoy vemos un tanto... hay que recordar algo que Santiago Vidaurri nos recuerda en su libro Historia de Nuevo León, que Santiago Roel, perdón, ya los mezclé. En ese libro nos recuerda que hubo un referéndum. Es muy denostado la figura de Vidaurri. Sí, y luego yo mezclando lo pobre de Santiago Roel, perdón, que hace un referéndum preguntándole Vidaurri precisamente a los neoloneses y coahuilenses si querían la guerra o nos uníamos al imperio. Obviamente Juárez rechaza eso, pero los datos, y así lo dice Santiago Roel, marcaban que queríamos la guerra. O sea, que estos estados preferían ir a la guerra. La visión republicana y liberal ya había cuajado en el norte. De hecho, pues fueron los grandes opositores al centralismo. Pues bueno, con todo esto que han estado comentando y extrapolándolo al momento que estamos viviendo, está la cuestión del idealismo, de tener como fundamento una idea de nación. Pareciera que en este momento, ante las fuerzas políticas, reaccionan hacia otro tipo de intereses en nuestro país. No hemos visto los ejemplos de partidos políticos que de pronto hacen unas mancomunidades o se fusionan con otros para lograr posiciones de poder, ¿no? Por eso es admirable esta época de la historia de México. Y vamos a agregar, tú decías que tanto es mito, y justamente Juárez siempre va hacia el amor a México, hacia la mexicanidad, hacia la nación, consolidar la nación y ponerla por encima de todo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con precisamente ese tema. Benito Juárez, el mito.
Vamos a la última parte de la nocturna. Estamos hablando de la figura de Benito Juárez. Platicábamos hace un momento, de alguna manera reconocíamos todos estos logros de Benito Juárez. Sin embargo, ¿cuáles son los puntos críticos? Que la política es muy compleja, tomar decisiones políticas es muy compleja en la formación en la meta de hacer el desarrollo de un país, ¿no? De provocar el desarrollo de un país. Pero, ¿cuáles eran? ¿Qué era lo que al momento de morir había fuertes críticas hacia Benito Juárez? El haberse quedado 15 años, Gerardo, en el 5 poder. periodos. El haber quedado 5 periodos, uno tras de otro, en algunos con elecciones, en otros no. Ajá. En otros automáticamente se siguió, incluso a veces contra la voluntad de algunas fuerzas del país. Sí. Y él se impuso. En realidad eso es muy criticable y que, bueno, pues sí construía un mito, ¿verdad? Y ahora lo vemos con el término, lo que entendemos por democracia, de la mitad más uno. Solamente que también habría que pensar y de decir, bueno, si el país estaba fracturado por una guerra y luego detenido por una invasión extranjera, pues era muy difícil poder cumplir exactamente los periodos. Eran circunstancias extraordinarias. Nada más que a él le tocó declarar esas circunstancias extraordinarias. O sea, al mismo presidente le toca declarar ese estado de excepción y continuar 15 años en el poder. Eso es lo que pienso yo, una de las más criticables cosas que tuvo Juárez. Siendo indígena, no hubo una política de apoyo a las comunidades indígenas. O por lo menos fue criticado porque no fue suficiente. Bueno, recordemos que a Maximiliano se le reconoce a veces como más juarista que Juárez, ¿no? Porque, entre otras, quitó la deuda de los peones en las haciendas y estableció jornadas de trabajo más humanas, digámoslo. Pero luego llega Juárez y las quita. Es una de las cuestiones que se le cuestiona. También el hecho de que sí no hay una política hacia los indígenas, porque Juárez, como bien decía el doctor Fernando, no está pensando en grupos, está pensando en la nación. Y la nación tiene que avanzar y la nación tiene que educarse, y hay muchísimos factores culturales en esos grupos que no están en esa misma línea. Sin embargo, por eso les decía, es importante que empiece a establecer escuelas como un camino, conducto para salir de ese atraso, ¿no? A final de cuentas, su proyecto es mestizar al país, pero no es posible en ese momento. Y lo que comentabas, Francisco, también afuera del programa, lo del Tratado Magnelli Ocampo, yo creo que es muy importante que explicarlo a la gente, porque ahorita todo estaba de moda hablar del corredor transísmico, sí. ¿Verdad? Pero también Juárez tuvo que ver mucho en esto. Sí, la emergencia de la guerra, y las guerras tienen un costo, ¿no? No había dinero, no había manera de recaudar fondos, y se solicita un préstamo a los americanos. Están dispuestos a dar el apoyo, pero a cambio piden una serie de prebendas. Una de ellas era ceder Baja California, rutas desde Texas con ferrocarriles hacia los puertos del Golfo de California, la ruta transísmica y libre comercio. En un primer momento México parece decir que no lo vamos a firmar, pero es demasiada la urgencia del gobierno, como le pasará también al bando conservador, y solicitará el préstamo. La cuestión es que ese tratado nunca fue ratificado porque tiene que pasar por el Senado norteamericano, y ahí estaba la figura de Lincoln, y Lincoln está pensando en lo que se le viene, que es la guerra de secesión, y los estados sureños, que se incorporaban estados hacia el sur, iban a tener el derecho a la esclavitud. Siempre de manera estratégica Lincoln va a actuar para evitar eso. En gran parte eso se evita por esa situación. Pero sí entendemos lo del corredor por el Istmo, porque los americanos tenían urgencia de una ruta corta para dar la vuelta a sus territorios. Y ese era uno de los puntos que siempre se pensó. Luego se fue o Nicaragua o Panamá, pero el primero que pensaron fue la zona del Istmo, ¿no? Del Istmo. Que todavía tenemos pendiente por ahí. Y ahora en 2022, Gerardo, ¿cómo ahora regresa esa necesidad de integrar todo el continente? Y están utilizando esta idea de corredor transísmico justamente para lograr esa integración. Ya no tanto como para favorecer nada más a Estados Unidos, sino para hacer valer a todas estas naciones que están abajo de Estados Unidos y que necesitan también una forma de tener trabajo y de poder intercambiar sus productos. Ya hay otro equilibrio ahí que está funcionando. Ahora bien,
el mito. Al momento en que Juárez muere, en ese momento empiezan a valorarse, algunos dicen el juicio de la historia le dará su lugar, otros lo denostan, algunos lo enaltecen inmediatamente, pero lo que sí es que, bueno, el mito como elemento de desarrollo, de formación de una sociedad, es muy importante. Juárez, el mito Benito Juárez, ¿qué podemos pensar de eso? Pues es que como no había o la figura un mitificada. Punto, sí, como no había un punto de comparar o usar, no lo había. Es decir, antes de Juárez, insisto, no había otros más que los militares que hicieron la independencia, prácticamente, no había más. Entonces, obviamente, si llega uno de lo más lejano de la sierra a gobernar a todo el país, obviamente dice, bueno, pues fue el esfuerzo indígena, pero hubo mucho más que eso. Ajá. Hubo una serie, lo comentábamos ahorita, una generación de gente muy brillante que se unió, que le dio cuerpo legal al país. Luego ya Juárez, al hecho de haber sacado del país a un invasor, pues ya demuestra también el respeto que se le debe a la nación independiente. Pero doctor, si consideramos el mito como una sobreconstrucción de los hechos, vamos, ¿cómo podríamos, digo que resulta muy importante y muy útil para la cohesión, para la formación de símbolos, ¿no? Si lo vemos en el contexto cultural de la época, México vive un romanticismo tardío, y el romanticismo tardío está ligado a la noción de la nación como un elemento central, y la idea del sacrificio por esa nación, y lo vemos en las obras de los diputados y militares y escritores de esa época, ¿no? Están hablando precisamente de esa nación y de ese romanticismo, y necesitas un punto de referencia, y Juárez es el punto de referencia, porque es el líder, es el que lleva la batuta de ese movimiento. Y el mito también está por la raza y por lo que fue el principio de la misma nación. Ajá. O sea, hubo una nación que se sacrificó, que tuvo que aguantar la colonia, que fue el que estuvo abajo, el que fue destrozado, el que fue destruido, y cómo de esa misma gente nace quien viene a resolver todo el problema que tuvo el país. Ajá. O sea, la misma raza oprimida saca al hombre que como mito, pero lo saca como cabeza para poder crear un nuevo país y poder vencer al extranjero. Creo que ese punto de vencer al extranjero, Gerardo, es el que hace más grande a Juárez a nivel mundial. El haberle podido ganar a Francia, al ejército más fuerte del mundo, y evitar una dominación. Sí, y bueno, se ha quedado para la historia, se ha quedado como el referente, tal vez Lázaro Cárdenas posteriormente, como el referente de los dos presidentes más importantes, debo decir, de México, ¿no? Y volvemos a lo mismo, viene de la raza de bronce, viene el caso de Michoacán, por ejemplo, los Tarascos, Tata Lázaro, es decir, la solución al llanto del pueblo lo da un hombre del pueblo, un hombre de la comunidad. Qué bonita frase, doctor, la solución al llanto del pueblo lo da un hombre del pueblo. Sí, un hombre que nace, ese es el mito, es decir, es de la gente nuestra, es decir, la gente nuestra tiene la suficiente fuerza para vencer al tirano, para vencer al invasor, y ahí pues, lo hacen aún más grande de lo que es. Sí lo fue grande, y es el más grande de los héroes que registra la historia de México. Pero además de eso, le dan todo un sentido ideológico, ¿no? Sí. Es la raza, es el zapoteca el que dirime a México, en fin, más grande aún de lo que ya es y que lo fue. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Francisco Sánchez, doctor Fernando Vázquez Alanís, muchas gracias. Bueno, ya de forma anecdótica solamente les comento que en algún momento, pero no recientemente, se encontró que alrededor de 20,000 plazas de los diferentes municipios, comunidades, regiones tenían esculturas de Juárez, y había un coleccionista que se había dedicado a tomar fotografías de las esculturas, no de todas, pero pues yo creo que una buena cantidad, ¿no? Sí. Entonces había de todo, desde quien reflejaba a la perfección, hecha por un escultor con muy buena factura, hasta quien hacía lo que podía con la figura de Juárez. Pero hablando precisamente de esa figura que está en el centro
de las comunidades como figura que emana toda una idea de nación, ¿no? Están siempre dos calles, ¿no? Hidalgo y Juárez. Hidalgo y Juárez. Ahí no tiene pierde. En el centro de todos los municipios está un Hidalgo y una Juárez. Y yo creo que si ahorita hacemos un censo, Gerardo, de qué escuelas llevan el mayor nombre, es la Escuela Benito Juárez. Es la Escuela Benito Juárez. A nivel rural y a nivel urbano. Y creo que las calles de Benito Juárez son más que las de Hidalgo, creo. Pero solamente me parece haber leído eso. Y conviene también de los municipios, de todos los nombres de congregaciones, más que de municipios. Sí. Hay congregación, aquí en Nuevo León habrá como 5 o 10, Congregación Juárez. La hay en Cerralbo, la hay aquí con la colonia Juárez. Sí. Es decir, en cada ciudad hay un lugar que se llama Benito Juárez, en cada parte. Bien. Doctores, muchas gracias. Doctor Francisco Sánchez, doctor Fernando Vázquez Alanís. Y a usted, muchas gracias que nos siguió en La Nocturna. Hoy la figura de Juárez, el hombre, el político y el mito. Gracias.